Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que la estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es la polémica de las figuras de Spider-Man. Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, por favor suscríbete, compártenos, danos like. Esto de veras nos ayudaría muchísimo. Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook y donde gustes. Bien, como ya escucharon en el título, hoy vamos a hablar acerca de una polémica, la polémica de las figuras de Spider-Man. Este chismecito, esta polémica ya sucedió hace aproximadamente un mes. Sin embargo, creo que nos va a dejar una lección muy interesante, algo más que interesante, un buen tema de qué hablar, ¿ok? Y es porque el coleccionismo tóxico, como sabemos, es parte del día a día en esto del coleccionismo. Quisiera decir que es tan sencillo como adquirir las piezas y ponerlas en tu vitrina o donde guardes tus piezas de colección, pero hay una complejidad en lo mismo. Siempre tendemos a crear debates, polémicas y lo que sea. Y yo soy una persona que siempre está de acuerdo con el debate. O sea, está bien cuando no podemos concordar por diferentes puntos de vista sobre el valor de las piezas, sobre cuál pieza es mejor, lo que ustedes quieran, siempre y cuando el debate nos lleve a un acuerdo mutuo y al mismo tiempo, ¿verdad?, a encontrar la verdad. Lo que el coleccionista realmente quiere saber es quién tiene la razón, pero basado en argumentos estables y lógicos. No tirar hate, no tirar odio porque la persona no me cae, porque él hace algo que yo no puedo, o etcétera. No estoy a favor del hate en el coleccionismo de ninguna manera, porque el mundo ahorita ya es complicado. Ya hay siempre un punto de vista o un lado al que seguir, ¿ok? En estos tiempos es muy importante para cualquier cosa tomar bando. Ya ahorita no es opcional, es un juego que todos estamos jugando. O estás a favor o en contra de cualquier cosa, políticamente hablando, sociológicamente hablando, económicamente hablando, lo que ustedes quieran. Pero en esto que es el coleccionismo, pues es un hobby y no deberíamos de tomar bandos para algo tan simple como adquirir las piezas que nos gustan y llevarlas a nuestra colección. Entiendo que el coleccionismo, pese a ser un hobby, tiene puntos de debate que siempre han existido, incluso desde antes de lo que es pues los grupos de Facebook o los ¿cómo llamarlos? Los foros de internet, etcétera. Antes de entrar al mundo de la información, ¿verdad? El coleccionismo ya tenía debates, esto desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, creo que ahora hay más odio y hate hacia las personas que un debate para hablar, ¿ok? O sea, en vez de hablar de lo que nos gustan las figuras, es más, te odio, me caes mal, voy a tirarte hate porque quiero hacerlo. Y en este caso, esa es la situación. Yo no estoy a favor de un odio sin sentido en algo tan bonito como es este hermoso hobby. Por eso siempre trato como de refutarlo o mostrar lo patético que se ven las personas, ¿verdad? Trayendo esa toxicidad, ese odio, esa insana necesidad de demostrar superioridad en algo tan simple y banal como lo es un hobby. Y en esta historia es lo que pasa principalmente. ¿Qué sucedió? ¿Ok? Bueno, para entender qué sucedió hay que hablar del protagonista de esta historia, que vendría siendo NBR Films. NBR Films es un youtuber, ok, que ya tiene unos, no sé, como 150,000 suscriptores. Es considerablemente conocido. Yo no lo conocía, fue gracias a un hater de él que le respondió un video que lo conocí. Cuando veo el video del hater que habla de él, me llama la atención la polémica, empiezo a ahondar en el asunto y encuentro todo lo que sucedió. Entonces me llamó mucho la atención porque curiosamente desde el lado contrario de lo que sucedió, o sea, desde el lado hater, vi la polémica y yo, sin conocer a NBR, simpaticé con él. Vi un par de videos de él, no sé si su contenido sea bueno o sea malo, eso es algo que dejo pues al criterio de cada quien. Yo personalmente no soy consumidor de su producto, de sus videos, simplemente me centré en los que ocasionó esta polémica, ¿ok? No sucedió en varios grupos, parece ser que solo fue en uno. Pero cuando me voy dando el por qué sucede y lo que sucede consiguiente, o sea, el hate que se genera por una situación tan estúpida como la voy a platicar, pues me llamó la atención. Entonces fue la razón por la que empecé a ahondar en el asunto, descubrí esta polémica y dije, bueno, vamos a platicar de ella en el podcast porque nos deja una lección muy interesante.
Bueno, NBR hizo un video, yo creo, pues para sus fans, platicando acerca de las figuras de Spider-Man de Sam Raimi. Estas figuras han tornado algo buscadas, principalmente por todo este asunto del posible multiverso y Spider-Verse que vamos a ver en la próxima película de Spider-Man. Lo que ha hecho que figuras, por ejemplo, como el Spider-Man de Amazing Spider-Man y las de Raimi ahorita estén siendo más buscadas y estén subiendo un tantito de valor. Ya eran desde hace un tiempo difíciles de encontrar, no imposibles, pero ya es un reto. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, ahorita una figura, pues ya te vas a topar un reto para poder encontrarla. Entonces yo creo que NBR Films, igual que muchas personas están ahorita hablando de estas figuras, quiso hablar de ellas, platicar cuánto le costaron y dio más o menos un precio aproximado de lo que le costaron. Bueno, él dijo más o menos que las figuras costaban un valor de 600, 700 pesos aproximadamente. También explicó que a él no le costaron eso y que pues tienden a ser muy buscadas, cosa que sí es verdad. De hecho, lo que dijo en este video no lo encuentro tal cual refutable ni tampoco debatible. Si tú tienes una opinión diferente es porque pues el concepto del mercado todavía no llega como tal, o sea, no se alcanza realmente a comprender todo el concepto de mercado. Entonces NBR hace este video hablando de sus figuras de acción, da un precio aproximado y entonces yo en este caso aquí es donde entro porque me encuentro el video respuesta hacia este video, ¿ok? Bueno, no el video respuesta, sino más bien de una persona hablando acerca de que lo que decía no tenía sentido, las figuras no valen tanto, obviamente tirando hate, que pues era un actor desempleado y bueno, ese tipo de cosas que siempre sucede en el coleccionismo tóxico, que es, no importa lo que diga la persona ni tampoco lo voy a refutar, yo simple y sencillamente voy a insultar a la persona, ¿ok? Porque el argumento que esta persona utilizaba en el video de hater hacia NBR era simple y sencillamente que las figuras no estaban en ese precio y las podías encontrar más barato, en este caso para él, en Roadshow, ¿ok? Esto es su versión. Entonces, curiosamente, ya metido en la polémica, ya me llamó la atención esta historia. Encuentro un último video de NBR explicando la situación, ahora sí el contexto de manera más cronológica y también su versión de los hechos, también pues su opinión. En este video él explica que en un grupo se generó una polémica por haber dado esos datos, que él explica que el hate principal que se le vino encima fue porque él había dicho un precio aproximado, diciendo también que eran difíciles de encontrar y provocando que personas dijeran que no es cierto, que él estaba mintiendo, que estaba exagerando y bla bla bla. Entonces en este video también explica que que a él no le gusta ser llamado coleccionista porque siente que es relacionarse con este tipo de personas, es decir, los coleccionistas tóxicos, ¿verdad? Como yo los llamo, porque son esas personas que se creen superiores a él, que se están dedicando nada más a las figuras de acción, que solo se dedican a esto y por esto creen que son superiores. Historia real, esto sí es verdad. Y también explica que estas personas pues simple y sencillamente le tiran hate cuando son mucho más grandes que él. NBR aquí yo no sé qué edad tenga, le calculo yo unos 20, 21 años, pero es verdad, aquí hay señores ya en sus 40, incluso en algunos casos en sus 60, tirando hate en los grupos hacia las personas que hablan de coleccionismo como a ellos no les guste. Entonces él no le gusta considerarse coleccionista, prefiere ser llamado una persona que hace stop motion o cualquier cosa porque dice que se relaciona con esas personas y no le gusta. También explica un concepto que me gustó mucho, que fue él no puede ser considerado mal coleccionista porque el coleccionismo no es algo que se hace bien o mal, es un simple concepto de juntar cosas, y es verdad, él lo dijo de una manera muy sencilla, pero en efecto ya hemos platicado aquí en este canal, en este podcast principalmente, el concepto de coleccionismo es adquirir piezas con mismas requisitos, mismas características bajo un orden propio. Entonces eso es verdad, o sea, no hay una forma de decir yo soy mejor coleccionista, porque esto consistiría en como decir yo respiro mejor que tú, ¿ok? No es una acción como tal, es una simple situación, o sea, lo haces, bueno, sí es una acción, pero también lo haces no con una forma de competencia, no es como decir yo hago mejor ejercicio que tú, ¿ok? Porque tengo mejores resultados, no es la misma situación.
Entonces NBR también explica que él puede coleccionar lo que quiera y pues no por eso tiene que ser juzgado. También apela al hecho de dejar de tirar este hate innecesario. Y entonces yo curiosamente pues sigo investigando la polémica y me encuentro ahora un video, ¿cómo decirlo? Un en vivo del mismo hater que respondió la primera vez, ahora con otras 4 personas, tirando hate a lo loco, diciendo que NBR era malo, y bueno, todo el hate innecesario que fue dado por 2 horas, y en este en vivo no lo vi tal cual, no me tomé las 2 horas, o sea, empecé a saltarlo parte por parte, pero en ningún punto, ni por error, dijeron un argumento de lo que decía NBR en base a lo que sucedió, es decir, la base de la polémica, que es el valor de estos Spider-Man, ninguno lo refutó, simple y sencillamente para ellos es estar más baratos en Rock Show y lo que dices es mentira, punto. Entonces ese fue como su punto y ya. De ahí en más fue hate, fue odio, fue en algunos casos incluso varios decían yo lo quiero encontrar para agarrarlo a golpes. Esto ya no tenía sentido en cierto punto y no obstante hubo otro en vivo, o sea, otro en vivo después, ya ahora con más personas, ya no eran 4, ahora eran como unos 6 u 8 que se rotaron en este en vivo, también tirando hate, pero ya aquí agarrando un poquito más de argumentos, como por ejemplo diciendo que NBR juntaba a los coleccionistas con los coleccionistas tóxicos, o sea, era irónico porque ellos mismos siendo coleccionistas tóxicos no querían ser juntados en el mismo concepto del coleccionismo tóxico que NBR estaba dando. Entonces, en resumen, prácticamente hubo hate y hate y hate sin razón, sin sentido, y era más una crítica que la persona pues tiene 150,000 suscriptores y todas estas personas en estos en vivos no. Entonces para ellos fue como porque él habló de algo que a mí me gusta y no considero que él tenga razón, por esto le voy a tirar hate. Y es algo demasiado común y estresante en el coleccionismo de figuras de acción. Personas que porque no les gusta que alguien progrese en esto, o tenga suscriptores, o sea conocido, o haga bien su trabajo y ellos no, es esa envidia, esa molestia, ese enojo de odiarlo. Es la base del odio hacia el youtuber Mad Hunter que hemos platicado en este podcast varias veces. Es ese odio de personas que llevan mucho tiempo en esto o que también se dedican a esto y no tienen ese progreso, ese talento o ese éxito que ellos han tenido subiendo de suscriptores hablando de algo. Y no estoy defendiendo ni a NBR ni a Mad Hunter, simple y sencillamente estoy hablando de algo que sucede y que es real, que de mil maneras diferentes van a tratar de refutar diciendo no es cierto, es que él hace esto, no es cierto, porque hay muchos coleccionistas que dicen peores cosas en los grupos y nadie le hace 5 en vivos con 8 personas, o sea, esto no es verdad, es decir, es que él habló de algo que no me gusta o hizo algo que no me gusta, es una falacia porque literalmente hay coleccionistas en los grupos o bueno, incluso youtubers de coleccionismo que hablan de esto y no les dan ese focus como con Mad Hunter o en este caso NBR o cualquier otro. Simplemente lo hacen con quien tiene bastantes suscriptores para tirar hate porque ellos hacen algo que los coleccionistas tóxicos no. Esa es la única realidad, podamos verlo como queramos verlo, estés de acuerdo o no, esta es la realidad. Porque si fuera así, si tú vieras así a una persona, bueno, si estas personas tóxicas vieran a alguien diciendo algo que no va con respecto a lo que ellos coleccionan, literalmente harían sobre cualquier persona un en vivo de 8 personas, pero no sucede, solo sucede con las personas que tienen 150,000 suscriptores y que quieren hablar de lo que les gusta, pero da la casualidad que a esas personas también les gusta esto y no les gusta cómo lo hablan. Espero que me hayan entendido porque hasta yo me sentí un poquito medio confuso en ese concepto, pero ustedes me entienden. Entonces vamos a hablar ahora sobre la polémica principal, es decir, NBR se equivocó, es decir, sí valen 600 a 700 pesos, son difíciles de encontrar estas piezas y vamos a poner en contexto. Las piezas de Sam Raimi de Spider-Man han empezado a ser buscadas obviamente por este rumor muy fuerte, ¿cómo llamarlo? Este hype que está habiendo acerca del Spider-Verse en el cine. Según están diciendo ahorita, no veo tal cual algo así 100% confirmado, simplemente rumores acerca de que en la próxima película de Spider-Man vamos a tener a Tobey Maguire y a Andrew Garfield, por lo que vamos a ver estos 3 personajes en sus variantes de multiverso, ¿verdad? Teniendo una
una aventura. No hemos visto tal cual algo así como un tráiler, nada confirmado realmente, simplemente rumores, no sabemos si es un cameo o nada, pero esto es suficiente para que los coleccionistas estemos en búsqueda de estas figuras y tenerlas. Ya había platicado yo en un en vivo acerca de que estas figuras, por ejemplo, yo empecé a juntarlas desde hace ya bastante tiempo porque me gustaba el concepto de cómo se veían. Fue gracias a una imagen edit que vi por ahí que me gustó cómo se veían los tres juntos y empecé a comprarlos, y por eso en este aspecto yo conseguí, por ejemplo, el Amazing Spider-Man en 150 pesos, y los de Raimi realmente he tenido mucha suerte porque no he pagado por ellos más de 50 pesos. Pero de un tiempo acá noté que subieron de precio drásticamente. Ok, empezaron a subir bastante de precio, y esto es porque hubo publicaciones en donde mostraban las figuras en caja perfectamente cuidadas en valores de hasta 4,000 pesos o más en algunos casos. Ok, empecé a ver que empezaron a cotizarse por esto, por lo que una vez ya viendo que las figuras perfectamente en caja cuidadas tienen este valor exorbitante, pues las sueltas, las luz empiezan a valer más, es decir, empiezan a subir de precio. Esto obviamente porque al momento de ver que ya llaman la atención, que ya son buscadas, empieza más gente a buscarlas, a comprarlas, a adquirirlas. Por ende, los vendedores que tienen estas piezas, ya que no las vas a encontrar en Walmart o en Soriana o en ningún otro lado, pues ya estos obviamente se obtienen por medio de la reventa. Pues en este caso, bueno, no sería reventa, sino más bien mercado secundario. Ya en este caso literalmente empiezan a subir de precio porque empiezan a ver las personas, los vendedores que las están buscando, y de antes de valer 200 pesos, 100 pesos, 50 pesos, empezamos a verla ahora ya en un valor de 500, 600 pesos. El primer golpe que se da, obviamente, y esto incluso también lo comenta NBR en Mercado Libre, lo comenta NBR en su video, es que en Mercado Libre ya empiezan los precios exorbitantes. Curiosamente, yo publiqué casualmente en tono de burla una publicación de una figura de Sam Raimi sin una mano, sin un pie, totalmente raspada y floja, en un valor de 800 pesos. Era ridículo en lo absoluto, y hasta yo dije, esto es una exageración, ¿verdad? Lo publiqué en un grupo de burla. Entonces, no publicando a la persona, no se preocupen, no tengo esa malicia, pero quería ver que vieran pues que el hambre ya estaba dura. Entonces, literalmente vi esta situación en muchas ocasiones, vi que las piezas empezaron a subir de precio, y entonces aquí es donde empiezo a decir, NBR tiene razón. Tal vez tú hayas ido al rock show o en tu ciudad las piezas estén en 200 pesos, pero es algo que ya he explicado incluso en varios videos, y es que tú los halles en un precio no significa que en el mercado nacional, en el mercado que todos entramos de los grupos de nacionales de Facebook, quiere decir que en esto anda. O sea, que tú lo encuentres, por ejemplo, afuera de tu casa en 5 pesos, no quiere decir que todo el país te está vendiendo en eso estas piezas. No quiere decir que en otro país, o en Estados Unidos, o en otro lado, estas piezas van a valer 5 pesos. Ok, lo que sea en valor de dólar, ustedes ahí deduzcanlo porque yo no sé. Pero no quiere decir que lo que tú sepas que valen donde tú conoces, esto no quiere decir que todo lo esté igual. Entonces, cuando estas personas, su principal refutación es, bueno, su principal contraargumento, es decir, es que no es cierto, yo las vi en tanto, es literalmente un hombre de paja. O sea, tú te estás inventando el hecho de que esta pieza está en eso, cuando pues no significa que, aunque incluso esté en el rock show, no significa que en el rock show se definan los precios nacionales. Quiere decir que te encontraste una buena pieza en un buen momento, pero ahorita las piezas están subiendo de precio. ¿Y esto por qué? Porque viene el posible Spider-Verse, porque incluso ya son de nostalgia, ya es factor nostalgia, y hay muchas cosas tras de estas piezas que van a empezar a subir. Esto obviamente hasta que eventualmente Hasbro nos traiga la versión ya actualizada de este Spider-Man, entonces se van a empezar a devaluar, pero por ahora están subiendo de precio. Entonces yo recomiendo, primero principal, si no la obtienes, no te preocupes, espérate. Si confirman el Spider-Verse, esa pieza la vas a tener en versión actualizada de Hasbro, y hasta mejor, obviamente con esa simetría que lleva, y no estas piezas con bolas en los hombros, en las piernas, sino ahora sí viene pues un rediseño mejor, eso te lo apuesto. Pero entonces, si estas piezas sí se están cotizando y andan en esto, ¿cuál es la razón para hacer 2 en vivos de como unas 8 personas más o menos? Y esto es simple, es porque lo dijo alguien que tiene reconocimiento, ¿okay? Porque él hace algo que yo no puedo, lo voy a criticar, porque el que no puede, critica. Y no es porque yo sea fanático de NBR, yo no lo conocía. Y fue hasta ver sus 2 videos y ver los videos en contra que me di cuenta de la calidad, de los que tiran el odio con la calidad que él hace. Es decir, eso es lo que yo siempre he dicho, si tú quieres, o sea, porque por ejemplo,
he hablado, y de hecho al final de esta temporada va a requerir de un coleccionista extremadamente tóxico que hace principalmente esto, y es ese odio hacia Matt Hunter, ¿verdad? Porque él hace algo que los haters, o que personas que llevan mucho tiempo en esto no pueden, pues ellos como no pueden, critican. Es decir, en vez de superarlo en su propio juego, de hacer un video bien editado, de peinarse, bañarse, de hacer las cosas bien como se debe, hablar con propiedad y dar un tema interesante, mejor le tiro hate al que puede, porque como yo no puedo, pues es más sencillo tirarle hate. Es decir, si quieres superarlo, trabaja mejor, dedica en lo que te gusta y lo vas a superar. ¿Ok? No se trata de tirarle el odio simplemente porque no te cae, porque esto es coleccionismo, ¿ok? No estamos hablando de quién tiene razón o no. Si se trata de comprar la pieza y punto, si tú la encuentras en 5 pesos, genial. No significa que todos la vamos a encontrar en 5 pesos y el que no la encontró en 5 pesos y la encontró en 10 está mal. No, significa simplemente obtener la pieza, ponerla en tu colección y hablar de la pieza. Y es lo que NBR hizo. Habló de las piezas que le gustan. Y el sujeto que le tiró hate es un sujeto que tiene mínimo unos 5 o 6 videos, y entre ellos ya está el hate hacia NBR, en vez de decir, bueno, ya un concepto más interesante, o un contenido que pues valga la pena y que demuestre que hago las cosas mejor que él. Miren, es muy común también que cuando alguien habla de lo que nos gusta, tendemos a enojarnos. Es decir, si no consideramos digno a la persona, luego viene ese hater que hay dentro de nosotros y hablamos. Yo también lo he hecho y es normal, está bien, ¿ok? Pero aquí el problema es que yo siento que para una crítica bien fundamentada hay que ser objetivos. Si tú vas a hacer un video hablando de alguien, mínimo eres objetivo, no nomás es tirar hate por tirar hate, porque esto es coleccionismo, es un hobby y no hay que hablar mal ni pestes de las personas, simple y sencillamente porque tenemos un problema, traerlo a esto. Eso es lo que yo principalmente estoy en contra. Entonces, hace tiempo me pasó algo aquí curiosamente en el canal y lo voy a contar. Ok, yo quería hablar acerca en el podcast aquí en Salem Collector. De hecho el podcast está disponible para que ustedes lo vean, sobre el coleccionismo de Yu-Gi-Oh. Quería entender bien el coleccionismo para compartírselos, para ver cómo funciona esto desde el punto de vista de un coleccionista, es decir, no de un jugador sino de un coleccionista. Ustedes pueden notar que en este canal tenemos contenido de Yu-Gi-Oh. Entonces aquí por ejemplo hay un video muy visto con muchísimas vistas, que es el cómo empezar a jugar Yu-Gi-Oh. Recientemente subí un video de 800 vistas aproximadamente, casi, sí, más o menos, sobre el deck actualizado Blue Eyes que tiene mi hermano, por lo que decidí hacer un podcast de Yu-Gi-Oh. Entonces, ¿qué mejor persona que hablar de esto que mi hermano? Mi hermano no es el rey de los duelos de aquí de Ciudad Juárez, no es el campeón mundial nada por el estilo, pero está metido en esto, sabe bien de esto porque le gusta, le apasiona, lo entiende, y pues lo que íbamos a hablar realmente no era complejo. Entonces pasa y resulta, después de todos los videos que hemos hecho acerca de Yu-Gi-Oh, en los cuales los coleccionistas de Yu-Gi-Oh de toda la república que nos comentan son comentarios positivos, o en algunos casos incluso complementarios, nos ayudan a complementar la información que dimos, o en este caso que mi hermano da en los videos. Tuve un comentario en mi podcast acerca de Yu-Gi-Oh, sobre una persona que estaba tratando de refutar lo que decíamos, cuando lo que decíamos no era tal cual un argumento debatible. Estábamos hablando de cómo se juega el juego, de que cuál es lo más buscado, etcétera. No hablé de precios, porque vean, por ejemplo, cuando yo hablo de precios aquí cuando se habla de precios en el coleccionismo de figuras de acción, luego es una polémica como esta misma. Entonces decidimos hablar de cosas sencillas y fáciles, y recibimos un comentario tratando de refutar, básicamente repitiendo lo que habíamos dicho, pero en otras palabras, es decir, en su versión. Y aparte de esto, explicando que, demeritando a mi invitado, que en este caso era mi hermano, en el Salem Collector Podcast. Entonces estaba demeritándolo, diciendo que prácticamente, pues si era verdad que era bueno, pues ¿por qué no se probaba en su canal, en su torneo local, en el cual pues iba a demostrar su valía, etcétera? Entonces a mi hermano no le importó, pero a mí se me molestó. ¿Por qué? Porque la persona que lo hizo, aparte de ser conocida y aparte de ser local, lo estaba haciendo con esa toxicidad que reconozco de coleccionista a coleccionista, de ver que alguien habla de algo que a ti te gusta, pero no habla a tu nivel o a la forma en la que tú quieres, no habla de la manera en la que tú quieres que todos entiendan, y si no entienden no son dignos. Eso es lo que a mí me molestó y borré el comentario.
borrar el comentario porque no me gustó con la hazaña con la que se hizo. Entonces, porque si no me convence la manera en la que yo lo quiero hablar, si no hablan de la manera en la que a mí me gusta y si yo no los considero dignos, no pueden hablar. Quiero censurar o quiero demeritar a quien hable de esto y no hable a la manera en la que a mí me gusta. Eso es lo que pasa mucho también en el coleccionismo. Por eso estas personas hacen estos en vivos de 9 personas, de 8 personas, de los que ustedes quieran. Pues tanto, literalmente duraron 5 horas hablando de por qué ellos tienen razón y NBR no. 5 horas, alrededor de 8 personas. ¿Por qué? Porque yo soy superior, porque yo sé más que él. En vez de hacer un video en el cual demuestra que no es así, pero no tirando hate, sino demostrando, es decir, haciendo incluso agradable el video. No, vemos a un sujeto que ni siquiera se molesta en hacer edición, ni siquiera se molestan en bañarse para hacer el en vivo, no se molestan en dar una calidad en su trabajo, mientras NBR lo hace. O sea, y no soy fanático de NBR, simplemente valoro a quien se esmera en hacer un buen contenido, de quien simple y sencillamente se cuelga del odio y del hate hacia otras personas. ¿Ok? Y pasa mucho esto con Mad Hunter. Los haters de Mad Hunter tienden a ni siquiera darse un baño, a hablar correcta y concretamente, cesean al hablar, hablan quedito, con una voz extremadamente aguda. No sé por qué pasa, pero muy común de muchos coleccionistas hablar extremadamente agudo. Y cosas que al mismo tiempo, con solo verlo, hasta repeles el video inmediatamente, en vez de dar algo con calidad que valga la pena. Entonces, eso es mi única crítica con esta situación. ¿Por qué no mejorar? ¿Por qué no dar una calidad digna? ¿Por qué no decir, bueno, si él dio una desinformación que yo considero, yo doy la información correcta? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué traer hate a algo tan hermoso como es el coleccionismo, en vez de hablar de lo que nos gusta, como nos gusta, demostrar por qué nos gusta y enseñar eso? Enseñar lo que nos hace amar el coleccionismo, no odiarlo, no traer hate, no repeler. Porque cuando NBR dice que él no se quiere considerar un coleccionista, yo estoy de acuerdo con él. ¿Quién se quiere considerar la palabra coleccionista cuando lo que te viene a la mente es ese señor de 60 años que lo único que controla en su vida es el coleccionismo y lo único que quiere hablar es de esto? Ya no nomás falta que literalmente alguien quiera venir a refutarme diciendo, no es cierto, es que ellos saben más, tienen que respetarlo. Oye, si un niño dice algo que no te parece, lo vas de largo, no hay necesidad de tirarle hate. Si él dijo que costaban caras, no quiere decir que se van a cotizar mágicamente. Es su visión, es lo que ha visto, que lo que cuestan, y de hecho casualmente sí se están cotizando. No podemos tener todas las piezas económicas porque simple y sencillamente no queremos gastar de más. Las piezas se cotizan y no hay un ser maligno controlándolo, como siempre dicen con Mad Hunter. Fíjense que hace tiempo me pasó también una situación bien estúpida, pero lo voy a comentar. En un grupo de promocionales estaban publicando una imagen que se hizo famosa, parece ser en el Rock Show, sobre una placa de metal que venía un símbolo de precaución, en el cual dentro de este símbolo, que era un triángulo, venía prohibido zona anti-hunters, prohibido Mad Hunter. Ok, esa era la primicia de la imagen. Entonces veo que están todos comentando, sí, que no se acerque, le dio en la madre el coleccionismo, etc. Entonces yo pregunto honestamente y sin afán de crear polémica. Le digo, carnal, no es que yo sea fanático de Mad Hunter, pero quiero preguntarte, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? O sea, ¿por qué pensamos que él tiene la capacidad de cambiar el mercado cuando no es así? O sea, él no tiene la capacidad mágica de decir, hoy cuestan todas las figuras miles de pesos, gasten todos, y todos empiezan a gastar. Esto no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la principal primicia que hay contra el odio hacia cualquier youtuber que hable de esto, y pues el más grande ahorita es Mad Hunter, por ende vamos a hablar de él. Entonces, la persona, no solamente la persona, sino como 6 personas más me comentan lo mismo. Es que él es un influencer, con mayúsculas, influencer. Entonces él tiene la capacidad de influenciar. Mucha gente lo sigue y por ende cambia el concepto. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ok, no. En algunos casos incluso me quisieron dar hasta el significado de la palabra influencer, que significa que influencia. Claro que ahorita la palabra influencer, para quien está un poquito más relacionado en esto, sabe que es prácticamente un insulto despectivo y que la mayoría de las personas no se quieren llamar a sí mismos influencer. Sin embargo, es el hecho de que tenga hasta cerca de 1 millón de suscriptores, no significa que ese 1 millón de personas exactamente va a buscar las piezas a ese precio, y ese 1 millón de personas ni siquiera podría dar tal cual un cambio en el mercado nacional de coleccionismo. O sea, que él hable de algo no significa que vaya a subir de precio. Eso es una idea que se tiene, pero no.
La razón por la que las piezas suben de precio es por la demanda. ¿Por qué? Lo voy a explicar de la siguiente manera. Digamos, no importa qué ciudad vivas. Por ejemplo, yo vivo en Ciudad Juárez, ¿ok? Tú vives, puede que vivas en Oaxaca, puede que vivas en Sinaloa, no importa. En cada ciudad hay un grupo llamado Juguetes. Es decir, aquí en esta ciudad es Juguetes Juárez. Si tú vives en Oaxaca, posiblemente sea Juguetes Oaxaca, en otro sea Juguetes Sinaloa, etc. En cada ciudad hay un grupo con la palabra juguetes, en este caso Juguetes Juárez, por ejemplo. Entonces, en estos grupos, que originalmente era la intención de vender juguetes, muchas personas coleccionistas y vendedores dedicados empezaron a vender aquí. Al vender en estos grupos, los que, por ejemplo, en este caso, en esta ciudad, los que vendían en segundas, es decir, en tianguis, veían que las piezas que vendían en 5 o 10 pesos no costaban esto, empezaron a subir de precio constantemente las piezas. Y antes, por ejemplo, pasa mucho con He-Man, de habértelo encontrado en 100 pesos completo con todos los accesorios, ahora te lo encuentras en casi 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque los que antes vendían estos precios económicos ahora están más informados, no por Mad Hunter. He escuchado, de hecho he ido a bazares especializados de coleccionismo en el cual sí sale la típica persona diciéndote, oye, es que esto sale en un video de Mad Hunter a este precio. Sí, es cierto, pero la mayoría, el precio sube simple y sencillamente porque las piezas se cotizan. Es decir, todo el mundo empieza a notar, la información está a la palma de la mano, ya no es un secreto, ya saben las personas cuánto valen y bueno, van viendo. ¿Ustedes creen que la persona de las segundas del tianguis no tiene un celular con internet donde pueda entrar a Facebook y ver los precios de las piezas? Cuando existen infinidad de grupos, mínimo yo estoy alrededor de unos 300 grupos de coleccionismo, en los cuales llegan a ver hasta 30,000 personas. ¿Ustedes creen que esta información es privada y solamente quien siga Mad Hunter la va a entender? No. Es simple y sencillamente porque nos estamos conectando, se está haciendo más pública esta información, por ende las piezas suben y también está aumentando el número de personas que coleccionan. Por ende va a haber personas que entran en esto y van a cotizarlas porque igual que a ti te gusta el Spider-Man de Sam Raimi, a miles de personas vieron esta película y también quieren alguna pieza de él. Es común y hasta Hasbro lo sabe y Hasbro los va a sacar otra vez y 1000 veces porque de esto se trata el coleccionismo. En esto consiste. Ok, entonces nomás quiero terminar platicando algo que me gustó mucho acerca de este video que platicó NBR, y fue el caso de cómo él ve a los coleccionistas iluminados. Y es lo malo, yo admiro a los coleccionistas iluminados. Como saben, estos coleccionistas que inician en lo que es la época oscura antes del internet, por ahí del 2008 para abajo, yo considero que eres un iluminado porque iniciaste en una época en la que no había tantas personas en esto. Sin embargo, siento que al mismo tiempo que hay personas que iniciaron antes, creen por alguna extraña razón que son superiores en esto, que son superiores coleccionistas, y no es así. No existe un coleccionista superior, porque si tienes el dinero necesario puedes comprar la colección que desees sin batallar, y aunque tengas o no el conocimiento, así se funciona. Por eso no existe una forma de ser mejor coleccionista que otro. Existen mejores colecciones que otras, sí, pero no mejores coleccionistas, porque la colección, siempre y cuando tengas el dinero, la vas a obtener. Esa no es la cuestión. Puedes o no saber de las tortugas ninjas, pero no, sí puedes tener una figura firmada por Kevin Eastman en formato AFA y lo que tú quieras, si tienes el dinero, aunque no hayas visto incluso la serie y no la hayas vivido de niño. O sea, esto no tiene que ver con que yo sé más que tú, yo soy superior. No hay un mejor coleccionista, y con esto los quiero dejar. No existe un mejor coleccionista que otro. Sí, mejores colecciones, no mejores coleccionistas. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a darle like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo. Les ha hablado Salem y les deseo un excelente día.